o los elementos, si ustedes prefieren, están en el sistema. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos, volviendo a la anterior, ¿no? La anterior que nosotros tenemos acá, en estado sólido, me dicen acá, perfecto. Volviendo a la anterior que tenemos acá, a la anterior, vemos que nuestro sistema está aislado, esto amarillo sería el aislante que le dijimos, esa sustancia que permite, vamos a decir, que es como una barrera a la transferencia calórica entre sistema y entorno. ¿Sí? Ese es el aislante, es una sustancia, un material que no permite que haya transferencia calórica entre el sistema y el entorno. Entonces, si yo acá tengo este tubo con el líquido, que es la acetamida, y el baño, todo esto encerrado en el sistema aislado corresponden a mi sistema. Es decir, en este caso sería acetamida más baño de hielo y agua. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. Eso sería mi sistema. Es decir, que mi sistema definido así va a tener una variación de entropía, ¿sí? Que va a ser igual a N, que es el número de moles, por Cp de la acetamida. En realidad acá tenemos el Cp del líquido, por diferencial de T. Acá observamos que Cp del líquido es una constante, es decir, es un Cp promedio, más, ¿qué cosa? Delta H de fusión, rasero de fusión de la acetamida, dividido la T de fusión de esa acetamida más NCP del sólido, diferencial de T. Como queremos acá un delta de variación de entropía, acá nosotros lo que vamos a hacer es integrar esto. Nos va a quedar la integral de diferencial de T acá, y acá nos va a quedar la integral de diferencial de T. Acá tenemos un mol, y entonces, ¿desde qué a qué vamos a tener que hacer estas integrales? Bueno, en este caso es desde T inicial hasta la T de fusión. Luego, esto que se va a dar así, este término, es decir, a delta H de fusión de la acetamida sobre T de fusión, y esto, que para esta sustancia pura se va a dar así, desde la T de fusión hasta la T final. Esto es fusión, ¿no? Esto es fusión también, ¿no? Hasta la T final, ¿no? Bueno, esto es lo que va a suceder. De manera que nosotros vamos a ver que esta expresión que yo pongo acá es el conjunto de términos, o los términos que yo voy a tener para esta evolución. Como vemos, está todo considerado a presión constante, obviamente, todo está a presión constante. Y acá tenemos un término que es el delta H de fusión sobre T de fusión directamente, que es lo que se va a considerar cuando hay un cambio de fase en una sustancia pura. Es decir, acá tenemos un cambio en una sustancia, vamos a decir, pura. Lo que tendremos, como la acetamida, tendremos que la fusión se realiza como a presión constante, como vemos, y a temperatura constante,
que en este caso es T de fusión. T de fusión de esa sustancia es constante, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante tener en cuenta. Y es acá como se refleja en este término, donde pongo delta H de fusión de la Z-amida sobre T de fusión. Es decir, ¿qué estamos diciendo ahí? Que al hacerse a presión constante, o vamos a ponerlo acá, al realizarse a P constante y T constante, vamos a decir a T constante, porque P constante ya sabemos que es obvio que se va a realizar así, al realizarse a T constante para esa sustancia, la variación de entropía es isotérmica en ese caso, del cambio de fase. Entonces, Pregunta. se puede representar, sí, ya estoy, ¿eh? La del cambio de fase se puede representar como un cierto delta H del cambio de fase, yo estoy poniendo genérico acá, sobre T del cambio de fase directamente. Que es lo mismo que decir que un delta S es igual a Q dividido T. Eso es lo que ocurre en una evolución isotérmica. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no es necesario, tipo, la energía en el término este del delta entalpía? ¿Por qué no es necesario que haya materia o tipo masa o Acá hay moles? moles, Tipo, n moles, pero acá hay un mol no, nada en el más. término del medio, tipo, no estás como Sí, bueno, inconsiderando por mol. no, está bien, eso se debe considerar. Esto es por mol y esto Ah, ok. vale un mol. Acá hay un mol, ¿no? Estamos diciendo, un mol de acetamida, es decir, acá habría un N y vale un mol, en realidad. Joya. Es un mol. Pero claro, todas estas son propiedades, como yo dije en algún momento, son propiedades, son funciones, digamos, extensivas, o propiedades extensivas, es decir, que dependen de la cantidad de masa o de la cantidad de moles, todas ellas, ¿no? Tanto delta H como delta S, ¿está? Siempre lo debemos afectar por eso. Entonces, cuando hacemos estos cálculos, para allá del delta S, esta sería la composición para allá del delta S de qué? De este sistema. Y esto va a ser igual a qué? A esto en realidad es para la zetamida, ¿no? Esto para la zetamida, perdón. Esto es la zetamida, ¿eh? Entonces, para la zetamida, y aclaro esto, porque si no, no se va a entender, para la zetamida quedaría así. Es decir, que quedaría el CP del líquido, si sería un mol, por el CP del líquido, 123,8 joules sobre mol Kelvin, y directamente me quedaría por la T de fusión, que es 80,2, es decir, lo que habíamos puesto en la parte anterior, acá, 80,2, 353,2 Kelvin menos la T inicial, que era 363, ¿no? Eso es lo que tenemos en el primer término. Luego, el segundo término, más el delta H de fusión que nosotros tenemos, que es 15,59 kJ sobre mol, es decir, 15.590 joules sobre mol, multiplicado por un mol, ¿no? Más el último término, que nos quedaría el mol. Esto, por supuesto, se puede expresar dividido mol, porque tenemos un solo mol, 91.300, 91,3 joules sobre mol Kelvin por, ¿qué cosa? 273 Kelvin menos
la temperatura de fusión, que era 353,2 Kelvin, ¿no? Todo en Kelvin. Como vemos acá, en esta expresión, yo voy a sacar esto para arriba, perdón, voy a sacar esto para allá, no, ahí. Como vemos en esta expresión, nosotros lo que tenemos es justamente cosas que se van a poder simplificar, ¿sí? Acá se va a poder simplificar este Kelvin con estos, en Kelvin, acá se va a poder simplificar esto con esto, ¿sí? El mol con este mol, me va a quedar en definitiva algo en joules. Pero como estoy con la entropía, no, hay algo que me equivoqué, disculpen. Estoy con la entropía acá, no estoy con la entalpía. Es decir, que todo esto lo voy a borrar. Vamos a simplificar luego. Podemos simplificar igual ahora, pero bueno, vamos a hacerlo así, más prolijo, porque si no, esta no es la entropía en realidad. Hay alguien que quiere entrar. Pero en un minuto, en realidad la entropía es, disculpen, me equivoqué yo. Era la variación de entropía la que tenía. Voy a borrar esto. Voy a borrar todo esto. La variación de entropía es distinto el criterio. Esto es variación de entropía, esto sería entalpía. Entonces la variación de entropía a mí me va a quedar esto dividido T, obviamente. Esto dividido T y esto dividido T. ¿Lo vemos? Así te queda la expresión de la variación de entropía, siempre dividido T. Porque la definición de variación de entropía era diferencial de Q sobre T, ¿no? Entonces esto no me va a quedar así, esto me va a quedar directamente acá. Voy a suprimir acá. No va a quedar así, esto va a quedar diferencial de T sobre T, es decir, que el logaritmo de T final, acá, logaritmo de T final, T de fusión, vamos a decir acá, dividido T inicial, ¿no? Obviamente, es la variación de entropía la que estoy sacando. Y acá lo mismo, para el sólido me va a quedar el logaritmo de T final dividido T de fusión, ¿de acuerdo? Eso es lo que me va a quedar. Entonces, voy a sacar ahora sí los resultados de esto. Para la zetamida, esto va a quedar 123,8 por el logaritmo de la T de fusión. La T de fusión, ¿cuánto valía? Era 353,2, como dijimos acá, con lo cual esto me va a quedar 353,2 dividido la T inicial, que era 363, eso es un logaritmo natural, eso me va a quedar menos 0,0273 multiplicado por ese valor, y nos va a dar menos 3,4, esta primera negativa. Fíjense que es una variación de entalpía negativa esta, menos 3,4 joules sobre Kelvin. Esa es la unidad que nos tiene que quedar. Más 15.590 dividido la T de fusión, que es 353,2 Kelvin, ¿sí? Eso nos va a quedar 15.590 dividido 353,2. Perdón, 44,14 me quedan positivos. Joule sobre mol. Joule sobre Kelvin, perdón. Más la última, que me quedaría 91,3
Y vamos a hacer esa T final, no sé si la tiene ya. Menos 23,51 les queda. Menos 23,51 acá. Joules sobre Kelvin. Esto me quedaría negativo. Y acá, esto nos daría el delta S de la cetamida. Es decir, esto más 44,14. Acá hay un error. Dijimos que el delta H es el delta H de fusión acá, de la cetamida. Pero como acá paso de líquido a sólido, acá tiene que haber un signo menos. ¿Está? Porque, como hemos dicho antes, pasar de líquido a sólido, pasar de líquido a sólido implica congelar, digamos, ¿no? O solidificar, con lo cual el delta S de fusión, o el delta H en este caso de fusión, termina siendo igual, pero de signo contrario, el delta H, es decir, el delta H de fusión es para pasar de líquido, de sólido a líquido, ¿no? Es esto. Entonces, si yo cambio el signo de esto, paso de líquido a sólido. Entonces acá hay un signo menos involucrado en este delta H que yo coloco acá, es decir que esto es un signo menos también. ¿De acuerdo? Acá hay un signo menos involucrado que tenemos que colocar, ¿sí? Entonces esto me va a dar menos también. Signo menos acá. Ahora sí, todo me va a quedar una entalpía negativa, que es esa cuenta. ¿Sí? Esto me da menos 71,05, corroboren los resultados. Joule sobre Kelvin. Y esa es la variación de entropía de la acetamina. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la variación de... Bueno, sí, Ortiz, Luciano Ortiz ya está respondido. Es así, la variación de entropía es eso. Diferencial de T sobre T en este caso, que estaba en el chat. Sí, no. Eso ya se aclaró, entiendo, ¿verdad? Y C, mediante un criterio... Ah, perdón, me falta el delta S del baño de agua y hielo, de gran capacidad. Bueno, ese delta S del baño como menos Q del sistema dividido T. Es decir, es un calor intercambiado a temperatura constante. Entonces, si yo tengo el calor intercambiado del sistema, para eso me haría falta calcular la variación de entalpía de todo esto, yo podría tener el delta S del baño, digamos que es parte del sistema que estamos considerando. Entonces, yo que tengo el delta S de la cetamina. Para poder obtener el delta
el Q del sistema, o el calor intercambiado por el sistema, yo necesitaría hallar el delta H del sistema, mejor dicho, de la zetamida, en este caso, de la zetamida, que va a quedar como N, Cp del líquido, por T de fusión menos T inicial más delta H de fusión más, esto con signo menos, ¿no? Más, menos sería delta H de fusión, de la zetamida, más NCP del sólido por T final menos T de fusión. Esa sería la variación de entalpía de esto. Y sacando esa variación de entalpía, la cambiaríamos de signo y sacaríamos el delta S del baño. Esto lo pueden hacer ustedes. Y del conjunto sería delta S de la zetamida más delta S del baño, que me va a quedar el delta S total. ¿Y qué es ese delta S total? Bueno, es el delta S de todo esto, es decir, del tubo y el baño, todo encerrado en un aislante. Es eso el delta S total. La pregunta es, ¿cómo debería darme el delta S total, estimamos nosotros? Estiman ustedes. Yo puedo hacer esa cuenta, puedo decir que es 1 mol por el Cp del líquido, que valía 123,8. Eso multiplicado por me da menos 1213,24 acá, sacando esto, ¿no? Menos 1213,2 joules por mol, más, en este caso menos, el delta H de fusión que daba 15.590 joules sobre mol. Bueno, todo esto está multiplicado por 1 mol, ¿no? Más NCP del sólido, 91,3. $7.322,26. 7.322,3 joules sobre mol. ¿De acuerdo? Con todo esto vamos a lograr el delta S, el delta H, perdón, de la zetamida. Me da menos 24.125,5. Joules sobre mol, o joules directamente. Es decir, que el delta S del baño, yo yendo acá arriba de nuevo, esta expresión, esto me va a quedar igual a menos 24.125,5 dividido T del baño, que es 273 Kelvin. Es decir, que esto me va a quedar igual a
Esto tiene un signo menos acá adelante, perdón. Es decir, que esto me va a quedar más. Dividido 273. Esto me da 88,37 joules sobre Kelvin, entonces. 88,37 joules sobre Kelvin. Con lo cual, si yo hago los dos juntos, es decir, el delta S total, ¿cuánto nos va a quedar? El que teníamos previamente, que nos dio menos 71,05 joules sobre mol, más 88,37 joules sobre mol. Kelvin, ¿no? Kelvin. Y eso nos va a quedar igual al valor final, es decir, que sería de los dos tomados juntos, eso nos da 17,32. Bueno, a mí me da así, positivos. Lo importante es que dé positivo esto, ¿por qué? Joule, sabemos el Kelvin. Esto da un signo positivo, es decir, mayor que 0, la sumatoria de ambos. Y esto es lo que tenemos que remarcar. Es decir, en este caso, en el que hay... está aislado. Este delta S total hallado corresponde ¿a qué? Al todo, digamos. Es decir, corresponde al total. Con lo cual, sería lo mismo que decir que el delta S es igual a esto que nosotros conocemos, esta expresión, esto está integrado, ¿se acuerdan? Más S generado, ¿no? Esta era la expresión que ustedes conocían, ¿no? Todos conocemos. Más el S generado. Y como esto vale 0, porque es adiabático, delta S a mí me queda igual exactamente a S generado. Es decir, acá delta S me va a quedar igual a S generado directamente. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? Que S generado es mayor que 0. ¿Está claro? S generado es mayor que 0. Por lo tanto, esto es como una evolución irreversible. Eso es lo que está ocurriendo acá. Ahora, a mí me pide, mediante un criterio termodinámico, demostrar la espontaneidad del proceso. En este caso, para demostrar la espontaneidad del proceso, ustedes hablaron de espontaneidad hoy, y hablamos en algún momento nosotros. El criterio termodinámico es, nosotros, se puede decir, se sabe y se ha determinado que se trata de un proceso o evolución irreversible. Eso ya lo determinamos nosotros acá. Ustedes me están dando el presente, perfecto, sí. Irreversible. Ahora, está involucrando el proceso un enfriamiento de una sustancia, siendo que el baño es de gran capacidad, como en este caso. Es decir, la sustancia se enfría. En este caso, ¿qué es? La acetamida.
pero el baño permanece constante. Es decir, lo que está ocurriendo es espontáneo, por tratarse de ese enfriamiento. De un cuerpo, vamos a decir, que se enfría, tomando la acetamida, ¿no es cierto? Porque el otro no cambia su temperatura, el baño. Es decir, se trata de un cuerpo que se enfría, y eso es de por sí, el enfriamiento de un cuerpo que va desde una temperatura superior a una inferior, es espontáneo. Se da solo, sin intervención, sin intervenciones, sin procesos adicionales o impuestos. Lo que hace es, se enfría solo, se enfría, la sustancia se enfría sola, digamos, ¿no? Entonces esto es espontáneo desde ese punto de vista. Si lo queremos ver desde el punto de vista este es un criterio termodinámico a tener en cuenta, es un enfriamiento de la sustancia. Lo mismo ocurriría si yo dijese una expansión de un gas contra una presión externa, por ejemplo, que eso lo vimos en otra ejercitación, también constituye un proceso espontáneo. También se podría analizar desde el punto de vista de funciones termodinámicas, ¿no? Funciones conocidas que estuvimos viendo, como por ejemplo la energía libre de Gibbs. ¿Qué tiene que ocurrir? Tiene que disminuir voy a poner acá. La energía libre va a disminuir desde el estado inicial al final, pero el proceso debería darse a P y T constantes, ¿se entiende? Acá se da a presión constante este proceso. A T constante no. Lo que podemos analizar es la variación de entropía, que acá, en este enfriamiento, se da, tiene un valor positivo, que es el S generado, en este caso, proceso irreversible, y que bueno, eso a nosotros nos permitiría ver, digamos, que esta evolución, además de ser irreversible, por tratarse de un enfriamiento, es irreversible y espontánea. Y es además espontánea por tratarse del enfriamiento, ¿no? Es lo que estábamos analizando. Yo diría que esa sería, digamos, la conclusión, ¿no es cierto? Es decir, un proceso que es irreversible más espontáneo. ¿Por qué? Porque no siempre el proceso irreversible tiene que ser espontáneo. Esa es la realidad. Que sea irreversible no significa que sea espontáneo el proceso.
Eso se tiene que entender, ese concepto. Puede haber un proceso, una evolución que se haga en forma irreversible, como por ejemplo la compresión de un gas, y no ser para nada espontáneo, porque la compresión exige, digamos, la aplicación de en este caso, una energía al sistema para poder pasar del estado inicial hacia el estado final en una compresión de un gas, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya estamos sobre la hora. Lamentablemente no pude, no me da el tiempo para siquiera plantear, digamos, un ejercicio más, se lo voy a dejar a ustedes. Lo que quería plantearles era el 11, muy rápidamente. ¿Hay 30 personas acá en la sala? Sí. Bueno, vamos a ver rápidamente un planteo, rápidamente. A ver. Ahí. Muy rápido, no me voy a quedar hasta... El ejercicio 11, nada más, les pediría a ustedes que hagan los cálculos. Se trata de un proceso de templado de una pieza o de un bloque de acero de 40 kilogramos que se encuentra a 450 grados Celsius y que se sumerge en una cuba conteniendo 150 kilogramos de aceite a 25 grados Celsius. Bueno, esto aquí se considera que no hay pérdidas de calor hacia el exterior de la cuba. ¿Está? Eso es lo que está sucediendo. Y me pide calcular la variación de entropía del acero, del aceite, de ambos en conjunto. Bien, y B, analizar los valores obtenidos en términos de irreversibilidad de los procesos. Bueno, chicos, esto lo podemos plantear. Ahí le da el CP del acero y del aceite, que son ambos constantes. Lo que está sucediendo, lo voy a dibujar rápidamente, es una cuba que contiene aceite, ¿no? Y acá se sumerge una pieza de acero, que tiene una cierta diferencia en masa. Esta sería la pieza de acero, ¿de acuerdo? Bueno, esto que estamos viendo acá, ¿qué es? Lo hace rápidamente. Lo sumerge muy rápido. Pero ¿qué ocurre? Se considera que no hay pérdidas de calor hacia el exterior de la cuba. Esto no está aislado en sí mismo. Lo que pasa es que si no hay pérdida de calor hacia el exterior de la cuba, implica que todo queda como confinado o cerrado en esta cuba. ¿Esto qué hace? Facilita un poco las cosas, porque si acá arriba hay aire, ¿sí? Y todo alrededor hay aire, como sería un sistema, esto quedaría, digamos, en una situación bastante más complicada. Es decir, tendríamos por un lado un entorno del aire a una cierta temperatura, que podría ser la del aceite de 25 grados, pero va a ser un poquito menos tal vez, y el acero que va a estar a alta temperatura y va a llegar a una condición. Bueno, en este caso tenemos el sistema que sería, que se consideraría, es muy importante definir el sistema, aceite más acero. ¿Está claro? Eso sería mi sistema. Y
en realidad, calcular la variación de entropía del acero, del aceite y de ambos en conjunto. Eso es lo que me está pidiendo. Y en realidad acá vamos a ver que tenemos una temperatura inicial del acero, que son los 450 grados Celsius, ¿no? Una temperatura del aceite, inicial también, que son los 25 grados, todo eso pasado a Kelvin. ¿Y qué vamos a tener? Una temperatura final de ambos a la que se llega. ¿Cuál sería esa temperatura final? Es la del equilibrio térmico. Es decir, ¿qué va a haber aquí? Una transferencia calórica desde el bloque de acero, perdón, desde el bloque de acero que está a mayor temperatura, ¿hacia qué? Hacia el aceite que está a menor temperatura, ¿verdad? Eso va a ocurrir. Bueno, transferencia calórica. Esa transferencia calórica, la última pregunta que les voy a hacer a los que están, algunos de ustedes, ¿cómo se da? ¿O cómo se realiza? Eso es importante. Se trata de un sólido, como es el acero, que va a transferir calor a un líquido, que es el aceite. ¿Cómo se da esa transferencia? A P constante, obviamente, con lo cual todo lo que vamos a trabajar son calores a presión constante, es decir, variaciones de entalpía. Acá no hay cambios de fase, que estén informados, no va a haber cambios de fase del acero ni del aceite. Se presupone que ese aceite, por supuesto, al decir que no hay pérdidas de calor hacia el exterior y todo eso, también presupone, que no se dice acá, que no hay evaporación, no hay cambio de fase del aceite, pero podría haberlo. Y complicar un poquito más este problema, ¿no? Teniendo un cambio de fase de líquido a gas o a vapor del aceite. En este caso no. Y bueno, para calcular las variaciones de entropía vamos a tener que plantear, en principio, la condición de la temperatura de equilibrio, TF, que se va a dar con un balance, ¿qué? Balance de las distintas variaciones de entalpía, variación del aceite, igual, mejor dicho, la del acero, que es igual a menos delta H del aceite, eso se entiende. En ambas se van a considerar las masas correspondientes y luego finalmente, teniendo esa temperatura final hallada, vamos a llegar a, vamos a plantear, vamos a decir, la variación de entropía del acero y del aceite, ¿no? Respectivamente. Ambas van a llegar a esa temperatura final T. Por supuesto, esto es importante porque acá se va a llegar a una temperatura final, como les digo, de equilibrio, tanto del acero como del aceite, y no se tiene acá, esto es lo importante en este problema, en este ejemplo, no se trata de un baño de gran capacidad, sino de capacidad limitada. Por esa razón es que llega a una temperatura final como determinó, como estamos explicando acá. Sí, va a llegar a esa temperatura de equilibrio final térmico, a diferencia de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que era que permanecía constante la temperatura por ser un baño de gran capacidad. Bueno, les pido por favor que hagan los cálculos de este problema, los números, y que planteen algún otro, como el 10 que queda, que ha quedado esta guía, el otro lo hicieron hoy, y el 8 también lo pueden hacer, son muy similares, ¿sí? Ya tienen las herramientas como para poder trabajar en eso. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Les agradezco. Buenas noches. Chao, gracias. Buenas Chao, noches. gracias a ustedes. Buenas noches.